Mi amigo Ron me entregó un pequeño artículo del periódico Los Angeles Times del viernes 25 de junio, hace un par de semanas atrás. Dice, un cohete Delta II, llevando un telescopio de la NASA de Cabo Cañaveral el jueves, en una misión de 3 años de $204 millones, para tratar de descubrir el origen del universo. Ahora, esos son 204 de sus millones de dólares, y los míos, para tratar de descubrir lo que está en el primer capítulo de Génesis. Sorprendente. Satanás es el archienemigo de Dios. Satanás es un mentiroso incurable y un engañador, y la Biblia dice que es el padre de mentiras. Satanás odia la verdad de Dios, y él domina el mundo que él gobierna con farsa. De hecho, Romanos 1 dice que la civilización en general ha cambiado la verdad de Dios por la mentira. En otras palabras, el mundo vive bajo el engaño continuo y la mentira. Y las mentiras de Satanás literalmente impregnan todo el pensamiento humano, gobernando toda la obra intelectual, todo trabajo intelectual, toda la ciencia, toda la filosofía, toda la sociología, toda la psicología y todo lo demás. Pero hay dos mentiras en particular que proveen el paradigma básico para la cultura moderna. Dos mentiras. Mentira número 1 es que la vida es al azar. Esto es, que la manera en la que las cosas son simplemente sucedió de alguna manera sin que nadie lo planeara y nadie lo desempeñó, lo llevó a cabo. Simplemente de alguna manera evolvió y llegó a ser lo que es. La vida es el azar. No hay propósito en ella, no hay razón para ella, no hay soberanía, no hay un plan soberano desarrollándose por parte de un creador poderoso que lo diseñó. La vida simplemente es una realidad del azar. Dicho de otra manera, el universo como existe no fue creado por Dios, ni es Dios la autoridad sobre su creación. Es cuestión de azar, el azar. Segunda mentira, la primera, la vida es el azar. Segunda mentira, la verdad es relativa. La verdad es relativa. La Biblia no es la palabra de Dios. La Biblia no nos da la verdad acerca de lo que está bien y lo que está mal, la vida y la muerte, la moralidad y la inmoralidad en el pasado y en el futuro. No hay autoridad más allá de ti mismo. La vida es el azar y la verdad es relativa. Ahora, esas dos mentiras están tan establecidas en nuestra sociedad que la gente odia la manera de ver la vida desde el punto de vista cristiano, la cual se opone a esas mentiras. No creemos que la vida es el azar. Creemos que el universo como lo tenemos en la actualidad fue creado por Dios y es sustentado por Dios y gobernado por Dios. No creemos que la verdad es relativa. Creemos que la verdad es absoluta y está revelada de manera absoluta en las páginas de las Escrituras, las cuales son la revelación de Dios. Decir que la vida como la conocemos, el universo como lo conocemos, es la obra del Dios creador, quien es soberano y es el sustentador, y quien, como lo comenzó, va a llevarlo a su fin, es ir en contra de la médula de nuestra cultura. Decir que la verdad es absoluta y la verdad, como se revela en la Biblia, es generar la hostilidad de la sociedad a nuestro alrededor. Dos grandes ideologías gobiernan. No hay creador y no hay ley moral. Y eso le quita al hombre todo tipo de rendición de cuentas. Ahora, en esta serie estamos viendo realmente a ambas mentiras, porque la mentira de que la vida es prácticamente el azar va en contra de lo que Génesis capítulo 1 enseña. Génesis capítulo 1 despoja y demole la evolución, estableciendo el hecho de que Dios es el creador de todo como es. Y también al aceptar de manera clara la enseñanza de Génesis capítulo 1, estamos contraatacando el ataque en contra de la Biblia como la palabra de Dios. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios sin importar lo que dice, sea que esté hablando acerca de historia, moralidad o creación. Estas dos mentiras van de la mano. Los evolucionistas que rechazan la idea de un Dios creador, de esta manera rechazan la idea de la Biblia como un documento con autoridad escrito por ese Dios creador. Pero más allá de eso, los evolucionistas, tanto los evolucionistas teístas, aquellos que dicen que la evolución ocurrió pero hay un Dios, en cierta manera echó a andar la evolución, y aquellos que son evolucionistas ateístas o humanistas, de cualquier manera, cualquier evolucionista, sea que crea que hay un Dios o no, para poder promover la evolución, tiene que negar Génesis capítulo 1. Tiene que negar entonces que Dios creó el universo como es, y que el registro de esa creación, como lo contienen las Escrituras, es infalible, inerrante y verdadero.
Entonces, realmente, vamos en contra de estos dos grandes engaños, porque Génesis 1 afirma a Dios como el Creador y afirma el relato de esa creación en la Biblia como infalible, inerrante y verdadero. La verdadera perspectiva cristiana es que la Biblia es la palabra de Dios y Dios existe y se ha revelado a sí mismo en las Escrituras. La perspectiva verdaderamente cristiana, entonces, es que Dios es el creador, Dios es el dador de la ley moral, y el universo a nuestro alrededor es la obra de su obra creadora, y la Biblia es la revelación de su ley moral y espiritual. Creemos que eso es lo que Génesis 1 dice como verdad, como cualquier otra parte de las Escrituras. Génesis 1 es tan verdadero como Éxodo 20, el cual nos da los 10 mandamientos. Es tan verdadero como Isaías 53, el cual describe el sufrimiento del siervo, quien sería el Mesías y llevaría nuestras iniquidades. Es tan verdadero como Mateo capítulo 1, el cual indica que Jesús iba a nacer de María y sería el Salvador del mundo. Es tan verdadero como lo es Juan capítulo 3, el cual dice que debes nacer de nuevo. Y es tan verdadero como cualquier otra parte de las Escrituras. No hay base para alterar, cuestionar o negar la veracidad de Génesis 1 más de lo que hay en cualquier otra parte de las Escrituras. De hecho, cualquier falta de creencia en Génesis 1, cualquier alteración, cualquier tipo de distorsión de Génesis 1 es un acto de rebelión contra Dios y su palabra. Es algo serio hacer eso, porque como cualquier otra rebelión, el que ataca la veracidad de Dios y la palabra de Dios trae sobre sí mismo la amenaza de juicio divino. Escuche las palabras del último capítulo en la Biblia. Apocalipsis 22, versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. En resumen, la Biblia termina con una advertencia de que más vale que no alteres las Escrituras. Y cualquiera que altera las Escrituras, añadiéndole o quitándole, se coloca bajo juicio divino. Entonces, realmente podríamos concluir que alterar las Escrituras, torcer las Escrituras o simplemente no creer las Escrituras es impensable para un creyente fiel y sabio. Es impensable. Solo es razonable que un incrédulo impío y necio atacaría el testimonio de las Escrituras y hacen eso todo el tiempo. Esa es simplemente una manera de vivir para ellos. El hecho de que un creyente ataque la veracidad de las Escrituras es algo inimaginable. Sin embargo, hay tantos cristianos, supuestos cristianos, que hacen eso. Ellos no negarían la moralidad de los 10 mandamientos en Éxodo 20. Ellos no negarían el testimonio profético de el Mesías venidero sufriente en Isaías 53. No negarían el nacimiento virginal de Jesucristo. No negarían el Evangelio de gracia y la necesidad del nuevo nacimiento. No negarían otras cosas en las Escrituras, pero niegan la enseñanza clara de Génesis capítulo 1. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué gente que se dice cristiano se coloca en una situación así bajo la amenaza de la porción que concluye las Escrituras, la cual dice que sus nombres podrían ser quitados del libro de la vida y de la santa ciudad, y las plagas que están escritas en las Escrituras podrían ser pronunciadas sobre ellos como maldiciones divinas? ¿Por qué hay gente que se colocaría en una situación así al torcer las Escrituras a la luz de advertencias así? ¿Acaso lo hacen por su deseo de agradar a los científicos de la evolución en lugar de al Dios Santo? ¿Aman el aplauso de los hombres? ¿Aman la reputación de los académicos más que Dios? ¿Buscan la aprobación de los comités de departamentos más que del Dios Santo del universo? Preguntas justas, apropiadas, ¿no es cierto? Me parece impensable que gente que se dice cristiana niegue Génesis ¿en base a qué? Esta es la palabra de Dios. Pero Satanás realmente ha sido extremadamente exitoso en promover esta mentira de evolución. De tal manera que la mayoría de los cristianos profesantes, por mucho, la mayoría de los cristianos profesantes niegan el testimonio claro y directo de Génesis 1 de que Dios creó el universo entero como lo tenemos en la actualidad en 6 días de 24 horas y que alrededor de 6 o 7 mil años atrás sucedió eso. La mayoría de los cristianos evangélicos, los cristianos profesantes, negarían eso. ¿Por qué negarían la enseñanza clara de las Escrituras y alteran la veracidad e integridad de la palabra de Dios y traen sobre sí mismos esta situación?
Satanás es muy inteligente, muy sutil, y ha hecho un trabajo inmensamente exitoso al vender la mentira de la evolución. Ahora, ninguna parte de la mentira de la evolución es proclamada de manera más fuerte o creída de manera más amplia que la evolución del hombre. De hecho, cuando la mayoría de la gente piensa en la evolución, piensa en el hombre, piensa en el retrato en National Geographic de la criatura que se parece a un mono, que está prácticamente en sus 4 extremidades, y de pronto la secuencia de unas 10 fotos diferentes sucede o se aparece conforme esta criatura sobre sus 4 extremidades. De pronto está en una posición erecta y asume la postura de un hombre, y nos dicen que esa es la progresión de la evolución humana. Todos hemos visto esas líneas imaginarias de la evolución humana en donde vamos de un mono a un hombre en una serie de dibujos. Todo niño en la educación pública constantemente se le dice que el hombre llegó a ser lo que es a partir de los monos. Y supuestamente dicen hay evidencia en los fósiles para esto, y quiero hablar de esto por un minuto porque si no lo hago, alguien me va a hacer una pregunta de esto, pero supuestamente hay fósiles. De vez en cuando alguien encuentra un hueso ahí en algún lugar en África o en algún lugar, y a partir de ese hueso nos dicen que han identificado los eslabones perdidos en esta secuencia. Supuestamente hay evidencia en los fósiles. Bueno, la realidad del asunto es que no lo hay, y la mayoría de esos fósiles son una farsa. La presuposición es que la evolución es verdad. Están tratando de hacer que los huesos encajen con los dibujos en National Geographic. En un libro escrito por John Ankerberg y John Weldon llamado El salto de fe de Darwin, dice, y cito, a pesar de lo popular que es la creencia del opuesto, el registro de los fósiles de la humanidad es terriblemente inadecuado para justificar cualquier creencia en la evolución. A pesar de 130 años de búsqueda, no hay fósiles que han relacionado de manera convincente al hombre con ninguna otra especie. La mayoría, de manera conclusiva, han sido demostrados como algo falso. Fin de la cita. Y como dije, muchos no eran más que farsas abiertas. La antropóloga Kathleen J. Rakes, editor de Los orígenes hominoides, y cito, muchas autoridades que están en desacuerdo acerca de las interpretaciones de estos muchos supuestos descubrimientos ancestrales humanos, hasta que el fechado preciso de los fósiles sea posible, y escribe, la reconstrucción de las relaciones hominoides debe permanecer tenue en el mejor de los casos. Fin de la cita. Ahora, ahí hay un antropólogo honesto, un evolucionista honesto, que dice que ninguno de los fósiles prueba nada. Duane Gish escribe, y cito, no hay evidencia, ni en el mundo actual ni en el mundo del pasado, de que el hombre ha surgido de alguna forma de criatura menor. Él permanece solo, como un tipo creado separado y distinto, o un diseño morfológico básico, capacitado con cualidades que lo apartan muy por encima del resto de las criaturas vivientes. Fin de la cita. Ahora no quiero hablar en términos muy técnicos, pero solo para tratar de mostrarles cómo pueden hacer su tarea de investigación en esto y la Biblia va a permanecer firme. La evolución del hombre en cierta manera ha sido dividida en 3 tipos de partes en latín: Ramapithecus, Australopithecus y Pithecanthropus. Todos esos nombres van a estar en el examen, claro. Estos son términos en latín que se les da a estos supuestos fósiles y han sido presentados como formas de transición entre el mono y el hombre. La persona promedio en la calle probablemente aún cree en estas clasificaciones y cree que estas clasificaciones representan formas intermedias genuinas, pero no es así. Inclusive los evolucionistas seriamente están divididos y ninguna de estas clasificaciones documenta ninguna evolución humana en absoluto. Por ejemplo, el Ramapithecus, el primero, es solo uno en una larga serie de criaturas que han sido presentadas en un punto u otro. En otras palabras, todo tipo de diferentes huesos han sido incluidos bajo el título de Ramapithecus. Todos han sido sugeridos como eslabones perdidos, pero cuando más evidencia completa se ha presentado, todos son relegados a la familia de los monos. Y después está el Australopithecus. Dicen que era la evidencia de la evolución humana. La perspectiva de que estos fósiles representan etapas intermedias genuinas ha sido desafiada por el erudito de anatomía británico, muy famoso, Solly Lord Zuckerman, y el doctor Charles Oxnard, quien fue director de estudios de posgrado, profesor, por cierto, de anatomía en la Universidad de
la parte sur de California, la Facultad Médica de la Universidad de la parte sur de California, del sur de California. Zuckerman encabezó un equipo de investigación durante 15 años, más de 15 años. Estudió las características anatómicas de los monos, del hombre, y los fósiles Australopithecus y los especímenes anatómicos de cientos de monos, humanos y monos, y los comparó prácticamente con todo fragmento disponible importante de esta categoría en particular. La mayoría de los evolucionistas parecen clasificar al Australopithecus como prácticamente un genio de la familia hominoide o de la familia del hombre, más que de los monos. Pero Zuckerman responde a todos ellos y dice, y cito, yo mismo permanezco totalmente sin ser persuadido, en una posición en la que no he sido persuadido de manera absoluta. Casi siempre cuando he tratado de revisar las declaraciones anatómicas sobre las cuales el estatus del Australopithecus está basado, he terminado en el fracaso. Fin de la cita. Y concluye que esto no es nada más que un mono y, como tal, no está relacionada de ninguna manera a ancestros del hombre. Esta es una mirada evolucionaria honesta de estas cosas que prácticamente las derriba. El trabajo de Zuckerman y Oxnard literalmente ha tendido a ser tan conclusivo que muchos otros científicos han tenido que alinearse detrás de él. Y esa es la manera en la que sucede con el último que les mencioné, el Pithecanthropus. Es la misma historia. El Pithecanthropus probablemente lo conocen como el hombre de Java o el hombre de Pekín, la creación de algún tipo de forma transicional a partir de un fragmento diminuto de esqueleto. Ellos ahora creen que nunca fue un hombre, sino criaturas relacionadas con una especie. Es una especie de monos. El hombre cromañón, el hombre neandertal, ellos ahora saben que no eran nada más que esqueletos humanos. Hay un libro fascinante acerca de esto, si realmente lo quiere leer. No quiero ya hablarle más de esto, pero hay un libro fascinante llamado Huesos de contención. Es un buen título. Es la evaluación de un creacionista de fósiles humanos por parte de un científico creacionista muy importante llamado Marvin Lubenow. Fue publicado por Baker en 1992. Huesos de contención, si quiere estudiar esto más. Va a encontrar ahí prácticamente cómo son refutadas todas estas supuestas formas de fósiles transicionales. Ahora, este es el entendimiento simple. Debido a que el hombre no evolucionó, es imposible probar que lo hizo. ¿Muy bien? ¿Puede entender esto? Están teniendo dificultades en probar que el hombre evolucionó porque no evolucionó. Y entonces están en una confusión sin esperanza alguna porque están tratando de hacer que todo esto encaje con los dibujos de National Geographic y no funciona. Y le voy a dar algunas citas de los evolucionistas más destacados. Robert Martin escribe, y cito, entonces uno se ve forzado a concluir que no hay un retrato científico claro de la evolución humana. Punto. Fin de la cita. Leakey es un nombre muy famoso en la evolución humana. Un notable paleoantropólogo dice, y cito, quizá nunca sea posible decir exactamente qué evolucionó en qué. Fin de la cita. Eso es bastante amplio. Pasa tu vida entera para llegar a esa conclusión. Otro Leakey, Richard Leakey, en una entrevista acerca del estudio de el primer hombre, o de los primeros hombres, dijo, y cito, creo que todavía estamos adivinando mucho. Fin de la cita. David Pilbeam comentó, y cito, no hay un camino claro del mono al ser humano. Fin de la cita. Con respecto a que si el hombre evolucionó de los chimpancés, orangutanes o algún otro tipo de mono, él dijo, y cito, el registro de los fósiles ha sido lo suficientemente elástico, las expectativas lo suficientemente robustas como para acomodar casi cualquier historia. Fin de la cita. Y una declaración aún más reveladora, él dice, y cito, quizás generaciones enteras de alumnos de evolución humana, incluyéndome a mí mismo, han estado caminando en la oscuridad. Nuestra base de información es demasiado escasa, demasiado resbalosa como para poder moldear nuestras teorías. Más bien, las teorías son más declaraciones acerca de nosotros y nuestras ideologías que acerca del pasado. Fin de la cita. Y otro Leakey, Mary Leakey, una antropóloga bien conocida, comentando acerca del esfuerzo que ella tuvo que hacer su vida entera por construir un árbol genealógico evolucionario, dijo, y cito, no creo que es posible encajar a los fósiles conocidos hominoides en un patrón confiable. Fin de la cita. Claro, no es posible porque no es la manera en la que sucedió. En absoluto fue la manera en la que sucedió.
De hecho, usted sabe, ellos prácticamente se contradicen a sí mismos. El fósil humano más antiguo, identificado como KP271, creen que es el fósil humano más antiguo. Los antropólogos evolucionistas creen que es el más antiguo que han encontrado. Lo fecharon a 4,5 millones de años atrás. Ahora usted y yo sabemos que todo esto fue hecho 6 o 7,000 años atrás, pero ellos tienen sus sistemas de fechado uniformitarianistas, los sistemas de fechado evolucionistas que son inventados para acomodar su teoría de la evolución, lo cual ellos creen que únicamente puede suceder si usted tiene suficiente tiempo. Y entonces estiran todo millones y millones de años. Lo que es interesante acerca de esto es que ellos dicen que el fósil humano más antiguo está fechado hace 4,5 millones de años. Y además, parece que este fósil humano aparece en la escena de pronto sin ningún ancestro evolutivo. Y si de hecho este es humano, la teoría de la evolución humana está totalmente desacreditada, porque si usted tiene humanos hace 4,5 millones de años atrás, entonces la evolución no pudo suceder, porque así es como también fechan a otros animales. De hecho, otros animales que pensaban que estaban en el esquema de la evolución están fechados después de eso y tienen un verdadero problema. Y además, los huesos que tienen 4,5 millones de años son idénticos a los humanos el día de hoy. No hubo evolución alguna en 4,5 años. Digo, todo esto es simplemente una invención de su imaginación porque no quieren retener a Dios en su conocimiento. Romanos 1. Han cambiado la verdad de Dios revelada en las Escrituras por la mentira. Los hombres no quieren a Dios y no quieren la Biblia, ¿no es cierto? Ellos no quieren a Dios ahogando sus vidas. No quieren la Biblia estableciendo estándares morales para ellos. Los científicos y aquellos que siguen su engaño y sus artimañas acerca de la evolución son como los judíos del día de Jesús que dijeron, no queremos que este hombre que reine sobre nosotros. No nos someteremos a la soberanía de Dios. Y entonces ellos se encajan en la clasificación del Salmo 14.1 y el Salmo 53.1. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Entiendo que los incrédulos crean eso. Entiendo que el impío no quiere que Dios sofoque su vida. Entiendo que aquellos que aman el pecado y quieren cometer pecado, no quieren un juez moral que esté supervisándolos y haciéndolos responsables y los sentencie al infierno eterno. Entiendo su deseo por deshacerse de Dios. Entiendo por qué no quieren aceptar el primer capítulo de la Biblia. Por qué no quieren aceptar un registro claro de Génesis. Pero no entiendo el afecto ridículo, intolerante por este engaño que le pertenece a cristianos profesantes. No puedo entender eso. Inclusive el profeta Malaquías 2:10, dicho de una manera simple, ¿acaso no nos creó un Dios? Todos somos el producto de la creación de Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y para Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La verdad acerca del origen del hombre es que fue creado como es ahora. Adán no era diferente que usted. De hecho, usted no es lo que él fue. Usted es inferior. Y estoy seguro que es verdad, no por usted a nivel personal, sino debido al pecado. Ahora, estudiemos la creación del hombre en el día 6. Veamos el texto de Génesis, capítulo 1, versículo 24. Y el patrón de la creación es el mismo que encontramos con los otros días. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día 6.
Ahora, ya hemos estudiado los primeros 5 días de la creación. Los primeros 5 días realmente fue la preparación de la casa en la cual el hombre viviría. El hombre es el rey de la tierra. El hombre es el pináculo de la creación de Dios, creado a imagen de Dios. Y el resto de la creación simplemente proveyó su casa, la preparación para la llegada del hombre en la escena. E inclusive en el día 6, como lo acabo de leer, hubo un toque para concluir la creación. En el día 5, recordarán, Dios había creado todos los animales en el mar y todas las aves en el cielo, y entonces al principio del día 6 era necesario crear a las criaturas terrestres que van a ser identificadas en los versículos 24 y 25 en 3 categorías: ganado, cosas que se arrastran y bestias de la tierra. Este fue el toque final conforme Dios preparaba la casa que el hombre habitaría. El hombre era el objeto. El hombre fue el punto primordial aquí. Era la creación del hombre con su propósito redentor, lo que Dios realmente tenía en mente. Todo lo demás en el universo perecerá. Todo lo demás en el universo dejará de existir. Las estrellas caerán, de acuerdo con el libro de Apocalipsis. El sol dejará de dar su luz. La luna llegará a su fin. El universo entero va a enrollarse como un pergamino. La creación entera va a derretirse en un calor intenso. Va a ser disuelta de manera inversa. Va a dejar de existir. Toda la energía atómica que se necesitó para que pudiera existir va a girar al revés. Va a ser como ver la película hacia atrás y va a dejar de existir. Todo lo que vive en esta tierra, todo lo que es verde, toda planta, todo árbol, todo lo que ocupa el mar, todo lo que ocupa el cielo y todo animal terrestre, toda criatura en cualquier lugar en el universo va a morir al final de su vida y va a regresar al polvo y va a dejar de existir. Pero no el hombre. El hombre es el personaje principal en el desarrollo de la creación, y la idea de la creación en la mente de Dios es crear un teatro en el cual la gran saga redentora pueda llevarse a cabo conforme Dios busca una novia para su hijo, una esposa para su hijo, conforme Dios busca demostrar su gracia y misericordia y compasión y poder salvador a un universo de ángeles como también de hombres. Entonces la creación del hombre es el punto central. Y encontramos en el texto de las Escrituras que se pasa más tiempo en la creación del hombre que cualquier otro elemento de la creación. Y también el capítulo 2 en su totalidad expande la creación del hombre porque es tan crítico. Ahora permítame darle algo de paralelo. El 6º día, la creación de los animales y el hombre, corresponde con el 3er día. En el 3er día la tierra fue creada. En el 6º día, las criaturas vivientes sobre la tierra fueron hechas. En el 3er día, inmediatamente después de la organización de la naturaleza inanimada, después de que esa organización había sido completada, las plantas cuyo dominio se extiende a lo largo de la tierra fueron creadas. Y entonces también en el 6º día, cuando la vegetación y la vida animal había sido totalmente establecida, el hombre que lleva el gobierno sobre la vida creada sobre la tierra fue formado. Entonces esto corresponde con el 6º día. Y hemos visto esos paralelos a lo largo de este pasaje. El día 1 corresponde con el día 4. El día 2 corresponde con el día 5. Y el día 3 corresponde con el día 6. Ahora el patrón es el mismo. Versículo 24. Luego dijo Dios. Versículo 25. E hizo Dios. Esos realmente son paralelos. Dios crea literalmente al hablar las cosas para que existan. En una manera hebrea típica, esta obra de la creación es repetida de 2 maneras diferentes para sellar la claridad clara del registro. Luego dijo Dios, es una declaración paralela. E hizo Dios, lo cual refuerza que cuando Dios dijo, hizo. Y en general, Dios dijo, produzca la tierra seres vivientes. Seres vivientes. Estos son animales terrestres. Los animales terrestres ya creados en el día 5. Los animales del aire, las aves y aquellos que vuelan creados en el día 5. Únicamente quedaban los animales terrestres. Por cierto, no evolucionaron, sino que fueron creados instantáneamente. Criaturas vivientes creadas, y se refiere a los animales terrestres en 3 categorías. Creo que, por cierto, son fascinantes. Y esto no estaría en línea con la taxonomía contemporánea, creo que lo podríamos llamar así, la categorización temporal de animales, tales como los anfibios y reptiles y todo eso, los mamíferos y demás. La Biblia simplemente le presenta 3 categorías simples: ganado, cosas que se arrastran, y bestias de la tierra. Ganado o bestias, creo que casi todos los eruditos hebreos están de acuerdo con esto, es una palabra que habla de animales que pueden ser domados y domesticados para el uso del hombre. Pensamos inmediatamente, cuando pensamos
que hemos domesticado un animal, por ejemplo, un perro. Pero eso no es de lo que la Biblia está hablando, no es lo que la Biblia tendría en mente, debido a que el perro realmente no tiene uso alguno, a menos de que lo haya entrenado para ir por el periódico. Fuera de eso, no tiene uso alguno. Puede jalar algo y supongo que un perro podría pastorear ovejas si está entrenado de manera apropiada, y quizás hay un uso ahí, y eso encajaría en esa categoría. Pero generalmente, estos serían el tipo de animales, por ejemplo, que proveen leche, tales como una cabra y una vaca y un animal que podría ser montado como una bestia de carga y cosas así. Animales que pueden ser domados y domesticados y usados por el hombre. Y después una segunda categoría aquí son serpientes. Y claro, inmediatamente viene a la mente serpientes y también lagartijas y cosas así. Pero probablemente va más allá de eso. Cualquier cosa que se arrastra sobre la tierra. Eso incluiría un mundo de insectos, como también, y la mayoría de los eruditos también dirían que se refiere a animales pequeños con patas cortas que parecen casi estarse arrastrando, como los conejos que vienen todo el tiempo a nuestro jardín y se comen las flores. Estos serían con patas cortas. Y un escritor hebreo dice, y cito, animales con patas cortas cuyos vientres no están lejos del suelo. Fin de la cita. Insectos, roedores, como también serpientes y anfibios, etcétera, etcétera. Animales así están incluidos aquí, por cierto, en Levítico capítulo 11, versículo 29. Y tendréis por inmundos a estos animales que se mueven sobre la tierra: la comadreja, el ratón, la rana según su especie, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón. Entonces, ahí tiene usted una combinación de esas cosas. El ratón junto con los reptiles. Y probablemente esa es una categoría bastante general para cosas que se arrastran. Y después la tercera categoría, tenemos aquí los animales de la tierra. Y serían los animales cuadrúpedos de cierto tamaño que generalmente no son domados. Usted sabe, pensamos inmediatamente en leones y jirafas y elefantes y rinocerontes, hipopótamos y tigres y animales así que no son domesticados para ningún propósito para el hombre. Hablando en términos generales, aunque es posible, supongo, por lo menos usar un elefante en la India, pero ciertamente no en el elefante africano para algunos propósitos. Yo mismo me he subido a un elefante indio, pueden ser domados. Pero en general, estos serían los mamíferos grandes que están caminando por la tierra de una manera no domesticado, salvaje. Y entonces ahí lo tiene usted. Digo, realmente no hay nada más que decir. Son animales domésticos y son animales no domésticos. Estos son los que están encima del suelo y están los que se arrastran en el suelo. Esas son las categorías. Ahora, esta clasificación general, como dije, realmente no tiene relación con el sistema arbitrario hecho por los hombres de la taxonomía. Es simplemente un sistema natural. Ahora, quiero señalar el hecho de que estas tres categorías fueron hechos de manera simultánea porque observe el versículo 24. Bestias y serpientes y animales de la tierra, y alguien podrá decir, oh, el ganado vino primero y a partir de ellos evolucionaron las cosas que se arrastran y a partir de ellos evolucionaron las bestias de la tierra. Ese es un problema porque tiene una repetición de lo mismo en el versículo 25, nada más que está en un orden inverso. Las bestias de la tierra vienen primero, después viene en segundo lugar el ganado y después las cosas que se arrastran vienen en tercer lugar. Como puede ver, el cambiar el orden es una manera muy buena para indicarnos que estas fueron creadas simultáneamente. Todas de manera simultánea por el poder de Dios creadas. No hay evolución, no hay lucha por existir, no hay supervivencia del más apto, no hay mutaciones en absoluto. Dios simplemente creó a todos estos animales. ¿Y no es asombroso y sorprendente la variedad de todo esto? Digo, simplemente la variedad de un pez en el mar y los animales, incluyendo mamíferos que nadan en los mares, es asombroso e inclusive están descubriendo más. Y hay miles de categorías de animales que ya están extintas. Las aves que vuelan en el cielo, algunas personas están involucradas en estudiar esto y están ahí con sus pequeños binoculares descubriendo todas las maravillas de las aves en el cielo. Y después ve a los animales y los insectos y todos los reptiles y todas las cosas que se arrastran por toda la tierra. Y simplemente es increíble, es asombroso que Dios tiene una capacidad tan inmensa en términos intelectuales de concebir y diseñar a todas estas criaturas. Pero lo hizo.
Y versículo 24, produzca la tierra, produzca la tierra. Ahora, ¿por qué dijo eso? ¿Por qué dijo produzca la tierra? Bueno, creo que simplemente es otra manera de decir que aparezcan sobre la tierra. Pero también es verdad, y necesito señalarle esto, que los cuerpos de los animales están compuestos de los mismos elementos de la tierra. Eso es correcto. Los cuerpos de los animales están constituidos de los mismos elementos químicos de la tierra y surgen de la tierra para ser formados y cuando mueren regresan a la tierra, por así decirlo, porque fueron hechos de los mismos elementos. De hecho, inclusive este es el caso con el hombre. Observe el capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Él formó al hombre del polvo de la tierra. Y entonces, con los mismos componentes que hizo la tierra, Dios hizo a los animales. Mismos materiales químicos. Ahora, cuando Él los hizo, Él los llamó seres vivientes. Y le recuerdo rápidamente que este es un concepto muy importante. A las plantas nunca se les llama seres vivientes. A los árboles nunca se les llama seres vivientes. Tiene la vegetación creada allá atrás en el versículo 11 y 12. Es llamada vegetación ahí. Algunos lo traducen hierbas, pero la mejor traducción es vegetación. Pero nunca son llamadas seres vivientes. Cuando llega al versículo 20, la primera vez que tiene seres vivientes es cuando las criaturas del mar son creadas. Y las criaturas del aire, las aves y los peces y otras que están en el mar. Todas son llamadas criaturas vivientes. ¿Y qué fue lo que le dije que era característico de las criaturas vivientes? Se mueven. Las plantas no. Se mueven y tienen conciencia. Se mueven y tienen conciencia diferente que las plantas. Usted no puede entrenar una planta en el sentido que usted puede entrenarla para hacer algo. Puede hacerla crecer hacia el sol, pero esa es cuestión de su tendencia natural de extraer su vida de la luz. Pero no puede entrenar una planta porque una planta no tiene conciencia. Las criaturas vivientes tienen conciencia y movilidad. Son diferentes de las plantas. Las criaturas vivientes tienen conciencia, pero no necesariamente conciencia de sí mismas. Están conscientes de su ambiente y por eso pueden reaccionar al mismo. Un perro puede quitarse cuando viene un carro. Un perro puede aprender a obedecer un mandato. Inclusive Shamu puede obedecer un mandato y salir del agua y tocar con su nariz una bola a 20 pies en el aire. Y pueden entrenarlos a hacer eso porque están conscientes de su ambiente y lo que hacen es que relacionan con eso el obtener comida. Pero eso no quiere decir que tienen conciencia de sí mismos. Pueden reaccionar al ambiente, pero no saben que lo están haciendo. La conciencia de uno mismo significa que usted sabe quién es y sabe que está reaccionando a su ambiente. Tienen conciencia sin autoconciencia, sin conciencia de sí mismos. Y cuando mueren, simplemente regresan al polvo. Están en el mundo simplemente como parte de la decoración conforme Dios despliega su maravilla al Rey de la tierra, su creación, el hombre quien fue hecho a su propia imagen. Ahora observe de nuevo en los versículos 24 y 25. Repite la frase según su género. Un par de veces en el versículo 24 y un par de veces de nuevo, 3 veces de hecho en el versículo 25. Eso se está volviendo algo que conocemos bien. Lo tenemos 10 veces en Génesis 1. Según su género, según su género. Escuche, permítame decirlo de la manera más simple que puedo. Esto indica limitación de variación. Esto indica limitación de variación. No vamos a entrar a detalles técnicos y decir que significa especies, o géneros, o familia, o fila, o lo que sea que se use en términos científicos de categorización. Pero lo que diremos es que significa que hay una limitación en la variación. En cada caso hay un código genético. En cada caso hay un ADN, una tira de cromosomas que está codificada en toda célula de todo ser vivo que determine la naturaleza de ese ser vivo. Y eso es algo que es la esencia de su naturaleza. Puede variar dentro del ADN, pero no puede convertirse en algo diferente de lo que es. Eso está controlado, como lo hemos aprendido muchas veces, por el ADN y se presenta de manera implícita bajo el concepto de género. Género. Por cierto, un comentario. La formación de plantas ocurrió antes de la creación de cualquier vida animal, antes de los peces y antes de las aves. Y eso contradice de manera abierta al sistema de evolución tradicional, el cual dice que toda la vida animal comenzó en el mar y salió arrastrándose del mar en algún punto a lo largo de cientos de millones de años y se arrastró saliendo del mar y de manera coincidental una vez que llegó a la tierra, las plantas evolucionaron. Pero lo que usted ve en Génesis
es que las plantas fueron creadas primero, la vegetación fue creada primero, y después vemos la creación de las criaturas del mar, las criaturas del aire y las criaturas de la tierra. Entonces, lo mejor que podemos decir acerca de género es que posee limitación de variación. Dios creó estas criaturas de la manera en la que son. Los perros eran perros, los caballos eran caballos, los delfines son delfines, la barracuda es barracuda, las hormigas son hormigas, aunque habían muchos diferentes tipos, las arañas son arañas, las serpientes son serpientes, las ranas son ranas, aunque hay variaciones, hay limitaciones en esa variación. Uno no evoluciona y se convierte en el otro. Y eso se repite 10 veces en Génesis capítulo 1, como si Dios supiera que alguien vendría y trataría de contar una mentira acerca de que un género se convertiría en otro género y ninguna limitación en la variación existiría. Al final del versículo 24 dice, y fue así. Ahora hemos oído eso antes. Cuando Dios lo hizo, fue así. Esa es una frase pequeña importante, no solo está ahí incluida para llenar el espacio. Ocurrió allá atrás en el versículo 9 y fue así. Ocurrió de regreso en el versículo 11 y fue así. De regreso en el versículo 15 y fue así. Y aquí en el versículo 24 y fue así. Significa que fue fijado, fue firme, fue permanente y esa es la manera en la que se quedó. Cuando en el principio mismo Dios dijo sea la luz, no dice y fue así, porque esa luz cuando fue creada originalmente simplemente era luz y todavía no estaba relacionada con los cuerpos estelares, las lumbreras, el sol, la luna y las estrellas. Cuando Dios creó por primera vez la tierra, simplemente era una masa de elementos completamente inmersos en agua. Dios no dice y fue así, porque esa no era su forma permanente. Pero en el versículo 9, cuando Dios comenzó a separar las aguas de arriba y las aguas de abajo, y después la tierra seca apareció, y la tierra adoptó su forma con tierra, con agua, y fue la manera en la que sería de manera permanente, la declaración aparece y fue así. Y entonces así fue en el versículo 11 cuando la vegetación fue creada sobre la tierra. Debía ser permanente y fija y existe todavía el día de hoy. Y en el versículo 15 la luna, el sol, las estrellas fueron colocadas en el cielo y fue así. Fue fijado de esa manera. Y aquí en el versículo 24 los animales fueron creados y todavía siguen siendo de esa manera. Todavía siguen de esa manera. Fue así. Fijos, firmes, permanentes y ha permanecido así hasta el día de hoy. Y permanecieron dentro del marco de su género, su variación siendo restringida. Hay algunas variaciones, hay algo de cambio, sabemos eso. La genética puede hacer eso. Puede haber un apareamiento especial, pero todavía permanecen siendo esencialmente el mismo tipo de criatura, el mismo género de criatura. Finalmente, la creación de estas criaturas terrestres recibe un comentario por parte de Dios al final del versículo 25. En esencia, Dios vio que era bueno. Dios ha estado diciendo esto, por cierto, a lo largo de esta semana. El versículo 4 nos dice que Dios vio la luz y vio Dios que era bueno. En el versículo 10, Dios vio que la tierra seca y el mar eran buenos. Esto es, los vio y dijo, es bueno. Versículo 12, las plantas eran buenas. Versículo 18, los cuerpos estelares, y eso también era bueno. Versículo 21, las criaturas del mar y del aire, y fue bueno. Versículo 25, los animales terrestres, y era bueno. Y finalmente, versículo 31, después de que hizo al hombre, era bueno en gran manera. Todo lo que Dios hizo era bueno. Ahora escuche esto. No hay deformidades, no hay mutaciones, no hay inferioridades, no hay selección natural, no hay la supervivencia del más apto, porque no había animales que no fueran aptos. Todo era bueno. No había imperfección, no había selección natural, no había inferioridad en absoluto. Todo era muy bueno, en gran manera bueno. Y diremos más de lo que en gran manera bueno significa cuando lleguemos al versículo 31. En este punto todo era bueno. Era bueno. Ni siquiera había muerte en el mundo. Ni siquiera había muerte en el mundo. La muerte no vendría sino hasta que el hombre pecara en el capítulo 3. Y en este punto la tierra estaba lista para el hombre. El hombre quien iba a ser el rey de la tierra e iba a tener dominio sobre ella. Por cierto, el Señor debió haber creado a todos los animales solo en la primera parte del día 6, porque el resto del día fue para crear al hombre. Y estuvo en cierta manera involucrado. No nos presenta todo el involucramiento aquí en este capítulo, pero en el capítulo 2 desarrolla lo que sucede y lo veremos más adelante. Pero veamos los versículos 26 y 27 y veámoslos por lo menos brevemente. Llegamos al epítome de la creación de Dios. Entonces dijo Dios,
hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Aquí está. Este es el ápice de la creación. Esta es la razón de toda la creación. Y de nuevo tiene la misma fórmula. Versículo 26. Entonces dijo Dios. Versículo 27. Una declaración paralela. Y creó Dios. Y creó Dios. La misma fórmula. Dios habla y crea. Es lo mismo. Esto es lo que se llama creación fiat. Fiat porque la palabra en latín fiat significa haya. Dios habla y existe. Haya, haya, sea. Lo hemos oído una y otra vez. Sea, haya, sea. Pero observe esto, versículo 26. No dice haya o sea. Dice, ¿qué? Hagamos al hombre. Esto es nuevo. Esto es totalmente nuevo. Esta es una diferencia muy importante. Aquí hay un cambio importante en el lenguaje. A lo largo del proceso, versículo 3, versículo 6, versículo 9, versículo 11, versículo 14, versículo 20, versículo 24, sea, haga, sea, sea, sea. Esa es una forma impersonal del verbo hebreo. Sea, sea. Casi como si Dios no esté involucrado de manera íntima. Sea, sea, sea. Pero aquí, hagamos. En este punto Dios se vuelve personal. Y escuche, debido a que Dios es una Trinidad, cuando se presenta a sí mismo de manera personal, es en el lenguaje plural. Es en el lenguaje plural. Digo, en Juan capítulo 1 dice que Jesucristo creó, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí dice que Dios creó. En Juan 1 dice que Jesús creó todo. Aún el Espíritu de Dios se dice que moldeó la creación, ahí atrás en Génesis 1. La Trinidad completa está involucrada en esto. Y cuando Dios llega a la creación de la raza humana, no emplea la terminología fiat impersonal, sea o haya, sino que usa lenguaje que revela que Él está hablando dentro de sí mismo. Hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Sabe lo que nos está permitiendo ver? Nos está permitiendo ver un plan trinitario. Él está en comunión consigo mismo acerca de esta criatura que es la más importante de todas. Ahora, creo que esta es una referencia clara, evidente, de la Trinidad. Creo que cualquier estudiante de la Biblia lo admite, que la aclaración plena de la doctrina de la Trinidad espera a que llegue el Nuevo Testamento. Es en el Nuevo Testamento en donde usted encuentra la teología completa, la aclaración completa de la teología de la Trinidad. Pero ciertamente la Trinidad es evidente en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se hace referencia de manera repetida al Espíritu de Dios. Tiene al ángel de Jehová o al ángel del Señor, quien no es ningún otro que el Hijo de Dios preencarnado. Tiene a Dios mismo. Tiene una comunicación intertrinitaria aquí. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Tiene al salmista diciendo, el Señor dijo a mi Señor. La conversación entre el Padre sin duda y el Hijo. Hay varias revelaciones de la Trinidad en el Antiguo Testamento. En el Salmo 2, el Padre diciéndole al Hijo, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones. Una promesa mesiánica, una promesa profética en el Salmo 2. Hay varias referencias trinitarias en el Antiguo Testamento. No quiero implicar que no lo hay, porque las hay. De hecho, hablando de Cristo, el segundo miembro de la Trinidad, Salmo 45, 7, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Bueno, ahí hay una declaración directamente atribuida al Mesías, al Señor Jesucristo. De nuevo, esa es una indicación de que Dios está teniendo comunión con el Hijo. Y hay varios pasajes como ese. No quiero entrar a todos ellos, pero solo un par de ellos serían suficientes. Salmo 110, creo que es este. Podría estar mal, pero sí, es este. Salmo 110. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Bueno, eso, aún en el Nuevo Testamento se hace referencia a esto, aplicándose a Cristo. Entonces tiene a Dios el Padre comunicándose con el Dios el Hijo en una conversación entre los dos. Entonces, hay referencias trinitarias en el Antiguo Testamento. Es importante reconocer eso. Pero el entendimiento pleno, completo de la Trinidad realmente florece en el Nuevo. ¿Entendemos por qué, no es cierto? Porque el segundo miembro de la Trinidad se convierte ¿en qué? Se convierte en hombre, se encarna.
Ahora, ¿qué es lo que tiene aquí usted en hagamos? Le confieso que podría entrar en esto porque sé que hasta cierto punto de qué trata la discusión o de qué habría sido. Dice usted, ¿cómo es posible que usted sabe de qué están hablando? Bueno, solo hay una manera en la que yo puedo saber algo y esto es porque está en la Biblia. Pero sé algo de lo que de esa conversación trató. Trató de la redención. Fue acerca de la redención porque, escuche esto, la tierra ya había sido formada, ¿verdad? ¿Es verdad eso? Muy bien. Y de acuerdo con la Biblia, Apocalipsis 13:8, Apocalipsis 17:8, nuestros nombres fueron escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Cuándo? Desde antes de la fundación de la tierra. Muy bien. Entonces, sabemos algo de lo que hablaron ahí, de qué trató esa conversación antes de que se formara y creara la tierra y antes de la creación del hombre. Fue una conversación que había alcanzado tal nivel que los nombres de hecho fueron registrados en el libro de Dios. ¿Nombres? ¿Nombres de quiénes? ¿El mío? Correcto. ¿El suyo? Si es un creyente. Y también sé, de acuerdo con Efesios capítulo 1, que fuimos predestinados para estar en Cristo desde antes de la fundación del mundo. ¿Verdad? ¿No es eso lo que Efesios 1 dice? Entonces, sé algo de lo que trató esa conversación. Habían estado hablando de la redención y la Trinidad, o comunicándose acerca de la redención. Y un plan había sido desarrollado en la mente de Dios, y Dios amó de manera perfecta al Hijo. Este es el plan. Dios quería demostrar su amor al Hijo, y hemos ya visto esto en el pasado. Este es un lugar perfecto para meterlo. Dios amó de manera perfecta al Hijo. Él quiso demostrar su amor por el Hijo, el amor puro que Él tuvo por el segundo miembro de la Trinidad. Y Él determinó que Él haría eso de una manera asombrosa. Esto es, que Él conseguiría una novia para su Hijo. Y por una novia quiso decir que Él obtendría una humanidad redimida que honraría a su Hijo, adoraría a su Hijo, amaría a su Hijo, adoraría a su Hijo y serviría a su Hijo para siempre. Y literalmente, Él traería a esa humanidad redimida a donde la Trinidad vive en las glorias del cielo y vivirían ahí para siempre. Ese era el plan. Crear la tierra y el universo entero y todo lo que haya ahí meramente como el escenario para que se desarrollara el plan. Dice usted, bueno, ¿fue necesario hacer toda esa creación? Claro, porque la creación habló acerca de Dios y quién era Él y le dijo al hombre de su grandeza y su gloria y su poder, ¿no es cierto? Los cielos cuentan que la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y Romanos 1 dice, usted ve la tierra y puede ver que Dios existe, de tal manera que su naturaleza invisible es manifiesta por su creación visible y no tenemos excusa. Todo eso fue para revelar quién era Dios. Y usted ve la creación y ve su poder, y ve su inteligencia, y ve su sabiduría, y ve su amor por la belleza, su mente increíble, su sabiduría asombrosa. Usted ve su suavidad y gentileza y ternura en el pétalo de una flor. Usted ve su poder en el trueno, en el relámpago, y en los cuerpos masivos que están ahí en el espacio interminable, en las billones de galaxias que existen allá afuera. Ve tanto de Dios ahí. Todo eso despliega a Dios. Pero lo que despliega a Dios de una manera especialmente asombrosa es que Él es tan lleno de gracia como para salvar a pecadores, ¿verdad? Y eso nunca podría haber sido demostrado, que Dios es un Dios de gracia, misericordioso, Dios es perdonador, Dios es amable, Dios tiene un corazón tierno. Eso nunca podría haber sido desplegado a menos de que hubieran algunos pecadores allá afuera a quien Dios pudiera mostrar su gracia, ¿verdad? Entonces, en algún punto, antes de la fundación del mundo, había un plan listo. Y Dios, que no puede mentir, 2 Timoteo 1:9, dice, determinó en Cristo Jesús redimir a la humanidad. Primero tuvo que tener el propósito de crearlos. Y entonces, el plan era este. Vamos a traer a la gloria a una humanidad redimida. También tenemos ángeles siendo creados en este tiempo. Y fueron creados para la gloria de Dios. Pero más allá de eso, no hay gracia mostrada a los ángeles. Entonces Dios no puede desplegar su gracia y misericordia y perdón a los ángeles porque no hay salvación para los ángeles. Los ángeles o eran santos o eran caídos, y los caídos irremediablemente están caídos y condenados al lago de fuego. Dios determinó en algún punto antes de la fundación del mundo que Él salvaría pecadores, que Él salvaría humanos, que Él los crearía y Él los salvaría. Él los traería a la gloria y ellos serían una novia para su Hijo, quienes lo servirían y amarían y adorarían a su Hijo para siempre, por los siglos de los siglos, y Él poblaría el cielo literalmente con un coro aleluya, que no haría nada más que alabarlo y servirlo por toda la eternidad. Ahora, esto fue algo de la plática trinitaria.
Es simplemente asombroso ver el propósito de Dios. Él no tuvo que crear a ninguno de nosotros, así como no tuvo que crear nada más. Pero Él creó, escuche esto, todo lo demás para crear un escenario para revelarse a nosotros. Esa es la razón por la que Jesús dijo en Juan 6, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Él determinó de toda la humanidad a quién traería y lo daría como un regalo de amor al Hijo. Y Él escribió sus nombres en un libro desde antes de la fundación del mundo. Fuimos predestinados antes de que el mundo jamás fuera creado. Entonces, sé algo de esa comunicación y puedes saber que cuando las Escrituras dicen, Dios dijo, hagamos al hombre, este fue el momento para el cual la Trinidad había estado planeando. ¿Verdad? Este era el día de culminación, el día 6, y entonces todos están involucrados. Hagamos al hombre. No es sea de una manera impersonal. Dios aquí es muy personal porque ahora está creando a aquellos que son eternos y a aquellos que le van a traer gloria de manera eterna o en el cielo o en el infierno. Este es el ápice de todo. Hagamos al hombre y Dios aquí se involucra de manera muy, muy personal. Ahora, por increíble que es el hecho de que fuimos hechos a su imagen, le recuerdo, versículo 7 de nuevo, entonces Jehová Dios formó al hombre. Nos formó, nos creó. ¿Y cómo lo hizo? Formó al hombre del polvo de la tierra. Y somos hechos de los mismos elementos básicos que todo lo demás. Los mismos elementos materiales son hechos de ciertos químicos. Todos somos hechos de lo mismo. Esa es la razón por la que los cuerpos se descomponen y regresan al polvo, polvo a polvo. Y Él sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Un ser viviente, así como los otros que son seres vivientes. Tenía movilidad y conciencia. Su cuerpo básicamente fue formado de los mismos elementos en bruto como el resto del orden creado. Recordará que hace unas cuantas semanas atrás le dije que su cuerpo está constituido primordialmente ¿de qué? De nada. Ustedes 90% nada. 99 punto algo por ciento nada, porque por lo menos ese por ciento de un átomo es nada. Su cuerpo está formado del mismo material bruto atómico como todo lo demás en el orden creado. Y como todos los otros animales, a usted se le dio aliento de vida. Usted fue hecho un ser viviente en el sentido de que tiene conciencia y tiene movilidad. Por cierto, de los animales se dice en Génesis 7:22 que en su nariz estaba el aliento del espíritu de vida. Entonces simplemente está hablando de nuestra formación física en el capítulo 2, versículo 7. Fuimos hechos a partir del polvo. Fuimos hechos a partir de las mismas partículas atómicas como todo el resto del mundo y como toda otra criatura, y tenemos conciencia como cualquier otra criatura viviente. Pero hay una diferencia enorme aquí. Si quiere saber lo que eso significa, tiene que regresar la próxima semana. Este es el punto primordial. Pero mire aquí, no puedo creer el tiempo que es y tenemos que detenernos. Oh sí, si esto es tan importante, no me gusta terminar aquí, no me gusta pararme aquí. He pasado todo este tiempo y no he llegado a donde quería llegar a este gran punto. Bueno, va a ser bueno para la próxima vez. ¿Muy bien? Padre, gracias por la palabra. Gracias por la gran esperanza en nuestros corazones por el futuro, porque confiamos en ti como un Dios fiel, nuestro Creador, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Rey venidero. Amén.